también se describe la situación por la que pasó cuando tomó la decisión de cambiar su sexualidad, que el mismo papá trató de matarla, trató de ahorcarla Ujú. en un árbol. También el mismo papá se fue a buscarla con una antorcha para quemar la casa. Y luego, años después, la misma comunidad en donde ella vivía, la misma comunidad, le prendió fuego a la casa con ella adentro. Y le ha tocado muy duro porque desafortunadamente en muchas comunidades indígenas la homosexualidad es algo que no debería existir, o sea, es algo que lo ven totalmente anormal. Hola, ¿qué hubo Diana? ¿Qué hubo Cata? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de Somos Historias de Casa Macondo. Las veo a ustedes muy Caribe, golpeadas por la brisa. ¿Dónde están? Es un filtro. Ah, es un filtro. Creo que tenías preparada la respuesta. Es un filtro muy bonito. Es Pero un por mi filtro lado muy me bonito. encuentro en San Bernardo del Viento, en el departamento de Córdoba, aquí en estas playas que son maravillosas, no tan conocidas como otras, y lo que hace también es que al no ser tan conocidas son, digamos, como que mantienen su parte nativa. Ya, Su ya. sello. Bueno, Y yo pues estoy mucha a unos envidia. cuantos metros de Diana. Muy bien, muy bien. Pues nos alegra mucho su buena suerte. Y Polantuá Matos, periodista mexicano, hoy nos acompaña en este espacio de Somos Historias. Él es yucateco, de Mérida, pero entiendo que estás en el DF, Polantuá, ¿verdad? Hola José, hola Diana, hola Catalina. Pues desgraciadamente a ver aquí a las anfitrionas, me toca estar en la ciudad de la furia. Y nada, agradecerles esta invitación también a Casa Macondo. Bueno, encantadísimo de tenerte hoy acá en este espacio en el que, como ustedes saben, hablamos de las historias que publicamos semana a semana en Casa Macondo. Y esta semana tenemos historias que, sin que nosotros siempre nos lo propongamos así, conversan entre ellas. Eh, Comencemos de una vez. Diana, el texto que publica en Casa Macondo, es una historia mmm, maravillosa, una historia sorprendente, la historia de una mujer, Georgina, protagonista de un documental sobre su vida, un documental multipremiado que da cuenta de la historia de esta mujer, una mujer transgénero, que además es de origen guayú. Las comunidades guayú, para quienes no lo saben, están en el norte de Colombia, sobre la península de La Guajira, en límites con Venezuela, y alguna parte de esa comunidad está del lado venezolano. Para los guayú, por cierto, no existe Venezuela o Colombia, existe el territorio guayú. Esta mujer ha hecho una lucha de reivindicación por, por sentirse, por reconocerse, porque los demás reconozcan en ella la mujer que es, y eso le ha costado toda suerte de situaciones adversas y difíciles, hasta el punto que quisieron quemarla viva simplemente por declararse mujer. Y ese es el tema que maravillosamente relata Diana esta semana en Casa Macondo. Diana, ¿cómo llegaste a esa historia? Bueno, primero, buenas tardes a todos. Muchas gracias por vernos en este espacio que tenemos cada semana. Y claro, la protagonista de la historia se llama Georgina Epiayú. Ella, como bien dice, es Alejandro, es de la etnia Guayú. Es una mujer transgénero desde la adolescencia. Conocí a Georgina gracias a la producción del documental, gracias a la directora se llama Mónica Taboada Tapia, la directora del documental. El documental se llama Alma del Desierto, que narra efectivamente la vida de esta mujer, de Georgina de Piayú.
Menos mal, o sea, o mejor dicho, la directora me dio la oportunidad de acompañar unos días el rodaje del documental y conocer a la protagonista. Entonces pudimos hacer un vínculo muy interesante, pues ella no, en ese momento no sabía hablar español, hablaba guayunaiki, entonces tuvimos una conversación con intérprete, una conversación que no era sencilla porque Georgina es una mujer más de pocas palabras, o habla cuando quiere y se cierra cuando quiere. Entonces también me pareció una búsqueda interesante de ella, de cómo jalarle las palabras, cómo permitir, digamos, todo ese vínculo que se refleja en el texto, porque el texto, pues, como lo verán en la página, el texto es bastante detallado en la vida de esta mujer. Entonces, bueno, Sí. acompañé el rodaje, estuve con ella y a partir ¿Cuánto de ahí... duró ese rodaje, Diana? ¿Ah? ¿Cuánto duró el rodaje? El rodaje, no, ese rodaje duró bastante tiempo, empezó en 2018 y se extendió hasta 2022. Yo acompañé la primera parte del rodaje, pero eso se extendió durante varios años porque también lo que hizo la directora fue, en medio del rodaje, ayudar también a Georgina para sacar a la cédula, para poder tener unos beneficios legales por su edad, también ayudarla en otras cosas. Entonces el rodaje sí se extendió bastantes años, pero mi acompañamiento lo hice en 2018. Bueno, un detalle ahora que mencionas lo de la identidad, que además en el texto mencionas que Georgina no sabe muy bien qué edad tiene. Eh, los indígenas guayú han sido víctimas de toda suerte de explotación, de abuso. Para quienes nos venden de otros lugares y a lo mejor no tengan el contexto, ese es un territorio muy rico en producción carbonífera y tiene la mayor mina de carbón a cielo abierto del planeta, o por lo menos es el dato que los colombianos hemos terminado memorizando. Sin embargo, alrededor de esa enorme mina viven las comunidades indígenas en situaciones de mucha precariedad. Se hizo famoso con los años que a los indígenas guayú, que no tenían cédula colombiana, los políticos tradicionales de esa zona del país, por supuesto corruptos, iban por ellos, los subían en camiones y los llevaban para registrar la cédula para asegurarse su voto en las elecciones que se producían cada tanto. Como eran tantos los indígenas, entraban por grandes cantidades a la registraduría y el registrador les iba poniendo los nombres que bien le parecía. Nombres que por supuesto ellos ni siquiera conocían porque no hablaban en efecto el español, como lo cuenta Diana. Y entonces había nombres que eran terribles, ¿no? Cara de perro y caca y cosas de ese tipo. Televisor. Exactamente. Entonces, bueno, es en ese contexto donde esta mujer levanta la voz y emprende esta parábola tremenda. Pero, Diana, el dato no es muy exacto, pero ¿cómo nos imaginamos a ella? Es una mujer de más o menos qué edad. Es una mujer que, pues según las investigaciones, tiene alrededor de 72 años. La cédula dice que tiene 72 años, pero pues ahí tuvieron que indagar con personas contemporáneas a ella, con cosas de la época para llegar a la edad. Como digo en el texto, esta mujer parece un espíritu debajo de una manta guayú. O sea, es una mujer enjuta, de piel tostada por el sol, de pelo negro, es una mujer callada, es una mujer diminuta, también por todos los años de trajinar en ese desierto en el que los indígenas se acostumbran a andar sin agua y andar como camellos en el desierto específicamente. Sí, es Entonces, demasiada sed. su cuerpo también es nudoso, es canela nudoso, flaco nudoso. Sí. Que es una mujer completa, o sea, digamos, uno la ve y ya la decisión y todos los años han formado de ella una mujer. O sea, uno la ve y es una completa mujer, en su voz, en su éxito Pero además incluso en su sabiduría. y en su En lo sabiduría. que Le tocó transmite. muy duro a esta mujer, le tocó muy duro. O sea, en el texto también se describe la situación por la que pasó cuando tomó la decisión de cambiar su sexualidad, que el mismo papá trató de matarla, trató de ahorcarla Uh-huh. en un árbol. También el mismo papá se fue a buscarla con una antorcha para quemar la casa. Y luego, años después, la misma comunidad
en donde ella vivía, la misma comunidad, le prendió fuego a la casa con ella adentro. Y le ha tocado muy duro porque desafortunadamente en muchas comunidades indígenas la homosexualidad es algo que no debería existir, o sea, es algo que lo ven totalmente anormal. Entonces, Sí. tomar esa decisión, que es lo más natural del mundo, tomar la decisión de ser mujer o de ser hombre, tiene unas implicaciones de seguridad muy grandes. Y a esta mujer le ha tocado luchar demasiado de los ataques, de las amenazas, hasta que ya por fin a los 72 años goza de cierta tranquilidad, pero fueron décadas de una lucha constante por su decisión. Diana, el documental, en tu opinión además experta, Diana es productora cinematográfica, ha hecho documentales y es una mujer que además ha ganado premios, valga contarlo al margen. Desde tu mirada, Diana, el documental da cuenta de todo esto, es decir, logra un acierto narrativo y hace justicia con la vida de la protagonista. El documental tiene una cosa que es interesante, digamos, ahí fue cuando yo empecé a conocer un poco lo que eran los documentales. En este caso, no digamos que es un falso documental, pero sí se hace mucha puesta en escena para acompañar a Georgina por La Guajira. Entonces hay unas puestas en escena que no podría decir, pues digamos a mí, yo prefiero el documental puro, el documental sin puestas en escena. Pero pues también está la otra mirada del documental, que hay una historia completa, una historia que es real, pero también la misma historia se va manipulando de alguna manera, que es lo que sucede con Atma del Desierto. Es un gran documental. La parte de fotografía es espectacular, porque pues sí vemos lo que es la Guajira, todos los paisajes desérticos, arenosos de la Guajira, con esta mujer caminando en esa parte, o sea, la fotografía es espectacular. También se muestran los pueblos indígenas, Maicao, que es la capital digamos, no digamos del contrabando, pero sí, del comercio informal en la Guajira. Entonces se ve Maicao, se ve la línea de la frontera con Venezuela, se ve también Uribia, que es la capital indígena de la Guajira. Entonces se hace un recorrido a través de esta mujer, pero un recorrido por un territorio tan convulso Sí. como el departamento. Es un gran documental. Es un gran Bueno, documental. Efectivamente también, y no es, o sea, el documental ha tenido su paso por grandes festivales de cine alrededor del mundo, y en el Festival de Cine de Venecia obtuvo un premio, que es el Clear Lion. Entonces, sí. de verdad es una gran pieza. Una gran pieza. Diana, tengo la sensación de que el texto tuyo reivindica una vida. No es una reivindicación, me parece, pero es mi opinión, tú me confirmarás o no aquello, no es necesariamente una reivindicación de la condición transgénero. Me parece que el asunto pasa por la reivindicación de una vida. Ahí hay un matiz que me parece interesante mencionar, ¿no? Es decir, no es la rareza, la singularidad apenas de ese asunto, sino lo que ese asunto trasciende a lo largo de una vida. Y porque claro, justo es un tema que está sobre la mesa, cada vez con mayor insistencia, sobre que reivindicar ese tipo de historias es reivindicar el cambio de sexo. Claro, está esta visión segatona, por supuesto, que todo lo reduce a eso, ¿no? Es decir, como que ese tipo de textos lo que hacen es promover, y claro, eso banaliza lo que en este caso se cuenta, que es la historia de una vida, y de una vida además muy valiosa por todo lo que encierra, por todo lo que entraña. Perdóname que haga este salto, pero quería preguntártelo. Tu texto, más allá de reivindicar cualquier otra cosa, lo que reivindica es una vida, o no es así. Las decisiones, o sea, es como independiente de la decisión que sea, es el precio de las decisiones que se toman en la vida. En este caso, la decisión puede cambiar de sexo, como puede también
uno tomar cualquier tipo de decisiones, pero ¿qué repercusiones tienen las decisiones en la vida? Y en el caso de ellos fue una lucha gigante por la idiosincrasia de su comunidad. Entonces, más que una reivindicación, la parte sexual es hablar acerca de las decisiones y todas las consecuencias que tienen las decisiones dependiendo del lugar donde nos encontramos. En el caso de ella, una mujer de la etnia Wayuu, una etnia que es bastante, digamos, con una línea filosófica muy clara en ese aspecto. O sea, el hombre está con la mujer, el gallo con la gallina, el chivo con la chiva, el perro con la perra. Entonces era algo totalmente anormal. Pero lo que te digo es más que la decisión sexual, es la decisión per se, las consecuencias de las decisiones. Y también quería hacer una corrección, y es que ahorita recuerdo que hace un tiempo estuve en México, justamente, aquí nuestro amigo Paul, que se encuentra allá, estuve en Tehuantepec. Tehuantepec es en el sur de México, donde están los mushes. Los mushes son los hombres que deciden ser mujeres, y es algo que es completamente normal. Es más, desde antes de la colonización ya se tenía un concepto claro del mushe en la cultura, en esta cultura. Eso me parecía interesantísimo. Sí. Y justamente el otro texto que hoy sale publicado en Casa Macondo es un texto de ensayo, una crítica que hace Paul Antoine sobre la famosísima película, ahora en boca de todos por su, notoriedad. ¿Por qué no? La notoriedad que le dan las nominaciones a los premios Oscar de la Academia. La famosísima Emilia Pérez. Un tema que también tiene que ver con un hombre, en este caso un narcotraficante, que decide, porque en su corazón siempre ha querido ser mujer, cambiarse de sexo. Paul Antoine, apenas para desencadenar la conversación y sin agotar con el tema con Diana, porque ahorita les quiero preguntar algo a ambos. ¿La película te pareció una caricatura, una mala caricatura? Muchas gracias. Antes de pasar a esa pregunta, nada más digo, qué deleite escuchar a Diana y sus descripciones de Georgina, de las descripciones físicas. Digo, esta parte de la crónica y el periodismo narrativo que me encanta. Es que decir que es una caricatura ya es mucho. Una caricatura hasta hay que pensarla y tiene que tener un buen guión. Vemos muchas caricaturas y son sátira, pero no creo que llegue a eso, Emilia Pérez. Esta película, bueno, este artículo lo escribí pensando en la intención de... Se ha hablado mucho del tema trans, del tema de México, del tema del trato de los desaparecidos, que no se puede obviar, y de hecho en el artículo, quienes lo hayan leído van a poder ver que se tienen que incluir sí o sí, pero pensé mucho en el tema de la historia, en el tema de la narración, y vi que un gran conflicto de la película es que le falta guión, le falta conflictos, valga la redundancia. Durante todo el segundo acto, todo le sale bien a Emilia Pérez y eso, y no hay una concatenación de hechos. O sea, en el cine hay una cuestión que es la credulidad, que como espectador, lo mismo que en la ficción, en una novela o en la televisión, uno llega como espectador para ser crédulo. Y algo que me pasó fue que había muchas cosas inverosímiles, que ni siquiera llegando con esta credulidad me lo podía creer. Y aquí en México, respondiendo a tu pregunta, tenemos un programa que se llama La Rosa de la Guadalupe, que es un programa... en Colombia. Ah, bueno, si ya lo conocen. Por supuesto. El sello. Es el gran programa de contar historias muy histriónicas, sin llegar a ser una telenovela en un capítulo semanal, diario. Y últimamente han agarrado el meme de la semana en Twitter, en redes, y lo hacen capítulo. Bueno, no es La Rosa de Guadalupe, sino a mí me parece un intento de Hollywood
de recrear la Rosa de Guadalupe, un intento de un francés, o sea, que es decir que para hacer la Rosa de Guadalupe hay que tener un ingenio, conocer el ingenio mexicano, latinoamericano, pero aquí parece emular eso, pero es intentar hacerlo, es eso. Una de las cosas que mencionas en el texto, Polantuá, es como la banalización de ciertos temas que son realmente temas importantes. Y mencionas en tu texto que es una oportunidad perdida, porque temas tan importantes, tan dolorosos, tan trascendentes como las desapariciones en México, de las que nosotros tenemos noticia frecuentemente. Colombia también un país de desaparecidos, pisoteados. Nuestro último capítulo, el más reciente, no será el último desde luego, tiene que ver con unos jóvenes y hombres y mujeres enterrados en Medellín bajo un montón de escombros en una zona tomada brutalmente por militares y autodefensas, lo que implica además, tiene una deriva en el expresidente responsable en su época de la operación militar, etcétera, 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 etcétera. En México los capítulos de estas desapariciones también son terribles. Mencionas tú en el texto que ahí se perdió una gran oportunidad para haber abordado el tema con seriedad. Háblanos un poco de eso. Sí, bueno, según las cifras oficiales, por supuesto, quienes en un espacio periodístico tenemos que ceñirnos a las cifras oficiales con asterisco. En México hay más de 100,000 desaparecidos desde los 60s. La mayor parte han sido en casi 20 años, desde que estalló este conflicto al que se le nombró guerra con el expresidente Felipe Calderón, que continuó con el expresidente Peña Nieto, continuó con el expresidente López Obrador y continúa ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum. Cuando estalló ese conflicto, se dispararon las desapariciones, los asesinatos, todo lo que vemos en los medios de comunicación. Y bien mencionas el tema de los desaparecidos en Colombia. Creo que es un tema que nos compete a todos en Latinoamérica. No por nada, ahorita está una película que se llama Aún estoy aquí, si no me equivoco, sobre Brasil, sobre la dictadura brasileña. Hace un año estuvo la película del Conde sobre Pinochet y hace 2 la película de 1985 sobre Argentina. Y bueno, creo que es un tema que desgraciadamente nos une como latinoamericanos. Y en el caso de Emilia Pérez, se aborda de una manera muy superficial. Intento no ser tan crítico con el tema musical, con el tema, que hay muchas cosas que criticar, muy técnicas sobre las canciones y demás, sino más bien, de hecho, a mí la premisa de un arco que transiciona a una mujer y se hace musical me parecía bastante buena, pero creo que hay una serie de oportunidades desaprovechadas, o sea, estamos hablando de un tema de desaparecidos, pero también, y lo acaba de mencionar Diana, el tema de las personas trans, de las violencias contra las personas trans. En ningún momento se hace referencia a lo que sufre una mujer trans en México, por lo mismo también en Latinoamérica, como acaba de mencionar Diana ahí en la Guajira. No hay una referencia a eso. A mí me parece increíble que una película que aborda este tema no hable de lo que pasa con las mujeres trans y hombres y personas en general que son víctimas. O sea, el promedio de vida es menor de 40 años para las personas que pertenecen a esta comunidad aquí en México. Y también el tema de los feminicidios, hay 10, 11 por día. Entonces, si nos vamos a creer la premisa, otra vez vuelvo a lo de la credulidad, de que una persona que ha estado durante toda su vida metida en el negocio del narcotráfico, del crimen organizado, transiciona en mujer, ok, ¿cuáles son los conflictos que le genera esto? ¿Qué conflictos internos, conflictos externos? No es fácil. Hay una escena donde hay un baile durante un acto, una gala benéfica, y es con políticos. A ver, yo como mexicano no me creo que políticos van a ir a un acto benéfico de una mujer trans. No me lo creo. O sea, a los políticos mexicanos
Creo que en Colombia también pasa y en otras partes de nuestros países, o sea, le van a hacer el feo para ser muy amable. Entonces, todos estos temas desaparecidos, la violencia contra las personas trans, pues se quedan en eso, en algo muy superficial y allá se quedan y no profundizan, no se concatenan tampoco, en fin. Por lo tanto, pareciera que el bocado es mucho más grande, la pretensión del director francés, como mencionabas, para abordar demasiados temas que al final no termina de entender, ¿no? Es decir, evidentemente es una realidad que, cuya versión está contada desde muy lejos y lo que transmuta allí o lo que transparenta allí es una profunda ignorancia de la realidad. Por eso mencionaba yo a partir de tu texto que aquello terminaba siendo como una caricatura, pero tú has dicho que ni eso, no alcanza a hacer eso. Eh, Toda esta polémica alrededor de la protagonista de Emilia Pérez, ¿cómo la recibes? En realidad, supongo que vista la película resultará secundario, pero no deja de ser irónico. ¿O qué piensas? Sí, bueno, hemos visto cómo esta toda última semana le sacaron los tweets a Carla Sofía Gascón, tweets llenos de xenofobia, clasismo, racismo, en fin, un montón de actitudes muy merecidamente condenadas, pero al mismo tiempo vemos como este director es el que hizo, produjo, dirigió, casting la película. Eh, y se está lavando las manos, se ha lavado las manos en estos días al, sí, tanto el director como Jake Saudiard, como la productora Netflix, en fin, con otra serie. Y bueno, nos habla también del problema de que Diana mencionó, o sea, el tema de las mujeres trans, o sea, a Carla Sofía la mandaron al ruedo, la cancelaron y los demás están lavando la mano. O sea, perdón, pero la directora de casting dijo que no había actores ni actrices mexicanas que dieran la talla para esta película. Entonces, Una afirmación poco menos que inteligente, ¿no? En México ha sido pésimamente recibida la película. Entiendo que ha sido un fracaso en las taquillas y la gente básicamente no ha querido ver la película porque les parece eso, un bodrio mal contado. sí, lo es. O sea, y creo que no se necesita ser mexicano ni latinoamericano para comprender eso. Y es lo que quería decir con este artículo cuando me enfocaba en el tema del guión, que a mí me sorprende que esté nominada en los Óscares. O sea, el guión, Y tantas eh, veces. sí, sí, el guión me parece una cuestión muy absurda y no en un sentido artístico, sino de eh, todo le sale bien, todo le sale bien a Emilia Pérez eh, y de repente empieza una historia, la historia de amor con una persona, su historia de amor con Selena Gómez y sus hijos, la historia de los desaparecidos y la historia de la abogada, pero en ningún momento esas historias colisionan como uno se imagina que deben colisionar en un proyecto, en un guión, en una novela, en un cuento, en fin, van navegando sin llegar a puerto y lo poquito que se acercan son, no hay un por qué pasó lo demás para que pase eso al final. Entonces, eh, sí, o sea, no solo como mexicano, creo que también es una película mal construida desde el guión y es desafortunado. O sea, también dejar pasar oportunidad de contarles historias de los desaparecidos, contar la historia de lo que es ser una mujer trans en México, que viene del narco, o sea, es también una oportunidad desaprovechada por el propio director. Yo debo confesar que comencé a ver la película con mi esposa y lo dejamos muy pronto. Eh, Quizás también se sumó el cansancio, han sido días complejos, pero no insistimos, no fuimos capaces de perseverar. Y me parece, escuchándote, Polantua, una película para el olvido, más allá de las nominaciones que vaya a ganarse, ya veremos cuántas y en qué categorías. Y sobre el olvido, justamente es el tercer texto publicado en Casa Macondo, un texto de Catalina, que conversó con Federico Díaz Granados, el escritor, poeta colombiano. Es un libro de poesía
que se llama Grietas de la Luz. Un texto, dice Cata, que es poesía, pero se hilvana, se desarrolla como si fuera una crónica fragmentada. Cata, hablemos primero del libro. ¿Sobre qué va el libro de Federico Díaz Granados? Gracias, José. El libro es como te dije, que me pareció cuando lo leí, que era como una crónica contada en poesía. Yo llegué al libro sin tener ni idea hacia dónde iba, porque Grietas de la Luz podría sugerirme muchas cosas, como bien en poesía podría sugerirnos a cualquier lector, pero ya hay un punto en el que empieza a dar luces, precisamente, y es en la dedicatoria. El libro está dedicado a las dos abuelas de Federico, Lucy y Margot. Cuando uno empieza a ver, es un trasegar sobre la memoria, sobre cómo la memoria nos va abandonando. Tus dos abuelas padecieron Alzheimer. Y en este punto, cuando yo empiezo la lectura de estos poemas, es mi memoria la que va volviendo atrás a lo que yo pasé con mi abuela, que muere de Alzheimer. Entonces, casi que lo que yo hice al recorrer todo este libro se volvió una lectura más allá de lo literario, más allá de lo periodístico, del interés de conversar con Federico, se volvió volver sobre los pasos, pero no hacia atrás, sino desde el punto en el que mi abuela empezó a perder sus capacidades, inicialmente que se ven en los pequeños olvidos de la cotidianidad, la toma del medicamento, una llave abierta, un fogón encendido. Entonces fue hacia ahí, no fue hacia atrás, sino fue como saltar hacia ese momento, y por eso te digo que lo sentí como una crónica, porque fui yendo paso a paso en esa desmemoria que ocurre en los cuerpos con el Alzheimer. A mí siempre me llama, me resulta muy revelador ese tipo de historias en un país como el nuestro, que está condenado pues al olvido, a la desmemoria, a veces una desmemoria muy calculada, muy manipulada. Yo también tengo una historia personal con el Alzheimer. Mi padre murió con Alzheimer, y eso, por supuesto, te marca para siempre. Cata, ese libro está lleno de imágenes. Por supuesto, yo no lo he leído, lo leíste tú y sobre eso va tu texto. Cuéntanos algunas cosas que te resulten conmovedoras, que recuerdes un poco de esos relatos en los que, bueno, eso pasa con los buenos libros y pasa con la buena poesía, que uno termina, más allá incluso de su propia experiencia, sintiéndose muy identificado, pero en tu caso, por supuesto, más cuando te antecede una historia personal vinculada con el Alzheimer. Háblanos un poco de esos hallazgos del libro, esos detalles que puedas recordar ahora mismo. Hay algo que revela muy interesante Grietas de la Luz, y es, bueno, esta poesía está en la primera persona de las mujeres que encarnan esta demencia. Entonces, recordemos que hay un grupo de demencias y entre esas está el Alzheimer. Pues no sé si ser tan preciso de llamarlo demente a alguien que solamente está perdiendo unas capacidades mentales, pero sí, pues en un sentido literal sí es una demencia, pero es fuerte la palabra. Entonces está contado en primera persona, y hay un punto en el que me quiebra mucho como lectora y como persona que lo ha vivido, y es que esta mujer o estas dos mujeres hablan de cómo es la vida desde ellas, o sea, porque nosotros estamos acostumbrados, los que hemos estado frente a personas con Alzheimer, a verlas a ellas desde afuera, desde lo que estamos sintiendo nosotros. Yo le contaba a Federico, uno de los momentos más duros fue cuando empecé a sentir que mi abuela me iba olvidando, cuando ya no me reconocía como adulta, sino que pensaba que yo estaba en la universidad, y luego un día pensó que yo era su hija menor. Entonces fue como la asociación por lo parecidas, y ya un punto en el que ella pregunta quién es ella cuando me tiene cerca, por la desconfianza que también a las personas con Alzheimer les empiezan a generar sus familiares, porque ya no los reconocen, sobre todo en la medida en que son más jóvenes, que se sabe que los últimos en el olvido pues son los que llegaron primero a sus vidas.
Entonces, como siempre lo vemos desde nosotros y de una forma egoísta, desde lo que nosotros estamos padeciendo al cuidado de una persona que pierde sus facultades o del dolor de su pérdida de memoria. En este caso, en el libro, ellas hablan desde lo que están sintiendo. Entonces, por ejemplo, la pregunta de por qué me viven preguntando cómo se llaman o que si me acuerdo de ellos. Y ahí fue como, tremendo, porque claro, uno puede pensar que eso no genera algún tipo de estrés o de ansiedad en quien está ahí con su cabeza tratando de encontrar el recurso. Es como cuando nos estamos hablando, que me pasa mucho y se me olvida la palabra exacta, que para mí también eso ha sido pues como una pequeña alerta de lo que puede pasar, pues ustedes dicen que el Alzheimer salta una generación. Entonces, cuando uno está desesperado por encontrar una palabra, ahora imaginemos una persona que está desesperado por saber a quién tiene al frente o por no sentir que sus espacios le son ajenos, no recordar, no sé, quizás cómo era que llegaba a la cocina o al punto que ya el cuerpo va olvidando incluso sus capacidades. Esa parte del libro me pareció tan certera, tan acertada de Federico, porque supo oír a sus abuelas, supo verlas, supo manifestar la voz de ella. O sea, no ponerse en la voz de ellas, supo hacer que fuera la voz de ellas hablando a través de esta poesía. Sí, el desconcierto como condena y la inminencia del desconcierto todo el tiempo. Me gustaría contarle a nuestra audiencia, a la gente que nos sigue, que han llegado hasta acá, muchas gracias. Catalina es paridora de libros, una bien paridora de libros. Su oficio en la vida es leer y acompañar a los escritores infumables, no todos, solo la mayoría, insoportables, no todos, solo la mayoría. Ella acompaña, me hago responsable de esas palabras, no es algo que Cata me haya contado, ella solo habla bondades de los autores, lo que la convierte... Tú hablas así porque tú eres escritor, tú estás hablando de tu gremio. Bueno, Catalina acompaña esos procesos a veces más largos, algunos serán muy intensos, otros serán más fáciles. Ella acompaña el parto, el prealumbramiento. Y claro, establece relaciones muy personales con los escritores porque la escritura es un oficio personal. Y entonces ella lee, conversa, hace una revisión final de los textos. Textos que para la mayoría de los autores nunca están terminados. Tiene un ojo, por supuesto, muy afilado, ese es su oficio, así se gana la vida, de ese modo maravilloso, poético, y quería preguntarte, escribir sobre un libro que tampoco es lo más habitual, nosotros le hemos propuesto a Catalina que lo haga más a menudo, porque tiene el oficio que tiene y porque tiene la mirada que tiene, que escriba textos sobre su experiencia. De momento no la hemos terminado de convencer, bastante quisquillosa con el tema, entiende que es mejor no hacerlo, pero quería preguntarte, ¿cómo se siente, Cata, escribir sobre, pocas veces lo haces, un libro? En este caso no lo acompañaste, ¿o sí? No, hace rato les he contado que sí quiero conversar más con los autores que acompaño. Como bien lo dice José, yo siempre me he reconocido como partera, porque a mí ya me llegan después de gestados para que los ayude a salir y suelo conversar con los editores o con los autores y les digo, bueno, ¿cómo viene el niño o la niña? Si viene enredado en el cordón umbilical, si está programado para cesárea, pues hacemos como todo un juego con esto, porque esto es un alumbramiento definitivamente, y yo hasta que ya no lo tienen en sus manos llorando, ya no quedo contenta. De hecho, después siguen conmigo y ya casi que me vuelvo madrina y continuamos una relación, siempre se continúa, por lo menos en mi caso, tengo relaciones que se extienden con los autores, con las autoras, porque el vínculo es muy grande. En este caso de Grietas de la Luz, a Federico yo lo conocí fue en otra faceta, presentando libros, él el suyo y yo el mío, y nunca coincidíamos. O sea, nunca podíamos asistir a la presentación de ninguno de los dos porque nos ponían en el mismo horario.
Entonces yo le dije a Federico en la entrevista, como nunca pudimos vernos, entonces yo creé un espacio para nosotros dos, para que tú hables de tu libro y me tengas a mí y a nuestra audiencia de Casamacondo, obviamente, en primera fila. En el caso de conversar con los autores que acompaño, sí me parece, yo le decía a José hace unas horas que yo no hago una lectura para este tipo de casos muy desde lo académico o desde lo estrictamente literario, de la crítica literaria. O sea, aquí yo me tomo un poder, un privilegio, y es hablar desde lo que me pasa a mí con los libros. O sea, si un libro no me atraviesa, yo no voy a querer hablar con ese autor, a no ser pues con condiciones de tiempo, cualquier cosa, no, agenda no se pueda, pero sí tiene que pasarme algo por dentro. O sea, casi que para mí la literatura es una forma en que yo estoy viviendo algo, y en la medida en que siento que eso me mueve algo, que me atraviesa, es donde yo quiero ir más allá de la publicación del libro y hablar con el autor. Y pues este oficio, de hecho, José, hay un libro que se llama Las Gratitudes, de Delfín de Vigan, y es pues como para unir las historias. Es un libro de una correctora de estilo que empieza a tener Alzheimer y empieza a perder las palabras, que le pasa lo mismo que a la escritora Iris Murdoch, Iris, que es la protagonista. Bueno, la película se llama Iris, que fue basada en la vida de Iris Murdoch, que también sufre Alzheimer, y empieza el síntoma es perder las palabras. Yo muchas veces les he dicho acá, cuando estoy en el rol de conductora, que a mí se me olvidan las palabras. Entonces es como, y entonces en este libro de Delfín de Vigan, ver qué es una correctora, lo que es tan, es que ese es como mi moneda de cambio, ¿cierto? O sea, ese es el dinero en mi billetera, son las palabras. De sentir que uno las pierde es tremendo. Y esto todo se cruza al llegar al libro de Federico Díaz Granados, de Grietas de la Luz, y lo que les decía ahora, porque no es alguien contando sobre alguien, no es un hombre contando sobre alguien, son esas mujeres hablando de ese padecimiento. Inmediatamente, cuando lo terminé de leer, se lo entregué a mi papá, le dije, quiero que leas esto, y también a mi mamá. O sea, era como, vean lo que pasamos con ella, de esta forma tan bellamente narrada, pero tan dolorosa. Cuando yo lo terminé, le escribí a Federico y le dije, me has pasado por el alma, o sea, esto yo no me lo esperaba. O sea, yo no me esperaba que el libro fuera sobre eso. Bueno, pues aquí están estos 3 textos, estos 3 ejercicios de escritura. A mí me gusta hablar de ejercicios de escritura. Para nuestras audiencias, están ahí en nuestra página en Casamacondo. El primero de ellos, del que hablábamos hoy, de Diana María Pachón, sobre Alma del Desierto. Esta mujer guayú, ahora una anciana, y su historia y su trasegar de vida, la historia crítica que hace Palantua Matos sobre la veremos si premiada, de momento nominada, película Emilia Pérez. Oye, no te pregunté de dónde habrá sacado el Emilia Pérez, quizás porque es un nombre muy común, algo sabemos de eso, o en realidad de momento nada. A mí me suena a Paris. Ni idea, no he sabido de dónde. El Pérez es un nombre muy común aquí en México, el Checo Pérez. No, acá también, el Pérez, bueno, en Colombia es muy común el Pérez, por supuesto. Quizás por ahí va la cosa, ¿no? Bueno, y el texto de Catalina, esta entrevista con el escritor Federico Díaz Granados sobre Grietas de la Luz. Yo siento que contar es un privilegio. Recogiendo un poco las palabras de Catalina, poder escribir, poder narrar es un privilegio. Y es mi última pregunta para los 3. Porque a veces uno tiende a sacralizar la escritura. Me parece que hay como una cierta tendencia a sacralizar la escritura como un asunto pues que es para gente muy inteligente y gente dotada con una excepcionalidad muy grande. Supongo que en algunos casos es así. Los escritores de grandes libros están dotados de una capacidad muy mayor, desde luego, de un talento y una obstinación, etcétera. Pero en general yo creo que escribir es un privilegio y está bien reconocerlo así. Le quería preguntar a los 3, así muy rápidamente,
su sensación al final de sus textos, ¿cuál es? ¿Con qué sensación se quedan? ¿Con qué regusto en la boca? Para que le compartamos eso último a nuestra audiencia y sea el último guiño para que vayan a Casa Macondo y aborden esas historias publicadas hoy domingo. Cata, comenzás vos. Oye, qué difícil, porque quizás esa sensación, como tú decías, hablando de los escritores que siempre sienten que los textos nunca están terminados, y cuando uno salta entre la edición y la corrección y la escritura, uno puede ser su peor juez. Y de hecho siempre me pasa que a veces, y me ha pasado con los libros que he escrito, que como soy editora y correctora, entonces como que dicen, no, eso está bien, y entonces yo digo, no, revísenme con la lupa más grande, pero yo misma soy muy crítica, entonces quizás la sensación es, no, es una tortura, la escritura es muy torturante en ese sentido, porque uno, de verdad, uno no siente que termina los textos o que uno siempre quiere contar más. O sea, no, pero tu texto y no volverlo a leer, porque uno siempre va a decir, debí pasar por acá, contar esto otro. Claro. Pero tu texto ¿te gustó o no? Sí, claro, pero lo que pasa es que en este caso es una invitación, esto es un antojito a que vayan a la entrevista. Eso es, pero... La pregunta sería que si me gustó la entrevista, lo que logramos con la entrevista, y ahí sí siento que uno se puede tirar 6 horas conversando sobre esto, porque el tiempo es corto. Pero sí, la invitación desde el texto yo creo que logra como activar, no sé, no quiero decir que el lagrimal, pero sí ese asunto de que hay algo íntimo y hay algo que en lo que nos podemos encontrar frente al libro de Federico. Diana, ¿y vos quedaste contenta? ¿Te gusta tu texto? A mí me parece un texto maravilloso, pero vos con qué regusto te quedas? Bueno, a mí el género que más me gusta escribir, digamos, por el que he trabajado durante ya casi 20 años, es la crónica literaria. Y este texto es crónica literaria a partir de una entrevista muy íntima, muy extensa. Entonces, se cuenta la vida de esta mujer de una manera súper precisa. Por supuesto, todo muy real, pero entonces la crónica literaria también tiene un esfuerzo gigante, y creo que todos los que aquí escribimos crónica literaria requiere un esfuerzo gigante, porque como todo es real, uno no le puedo meter cosas de la imaginación por respeto a la crónica. Entonces requiere un trabajo gigante de reportería para que no queden vacíos. Entonces siempre es duro, o sea, también es como parir. Cuando uno empieza sobre un territorio, sobre la nada, y uno empieza a indagar, y uno es un preguntador compulsivo, y a veces uno pregunta como aparentemente bobadas, que la gente se queda como desconcertada, pero son bobadas que a uno le sirven y que a los lectores les sirven. Entonces, sí fue un trabajo bastante duro, bastante arduo, es una crónica extensa, también por ese trabajo mismo de la reportería. Bastante detallado, o sea, el lector va a encontrar muchas imágenes de la vida de esta mujer, de los recuerdos de esta mujer. En el proceso de escritura también es un parir, es maravilloso, porque al principio es como cuando uno empieza a navegar en el mar, que al principio las olas no permiten que uno arranque, pero ya cuando uno arranca, cuando llega el momento de inspiración, es lo más maravilloso. Uno pierde el hambre, el sueño, las ganas de orinar, todo, y ni siquiera uno está presente, sino que la mente está puesta en todos los recuerdos que uno está pintando, en todas las imágenes que uno está pintando. La mente se va, es un momento que es como casi una droga. Sí. Y es mágico, pero llegar a ese momento es duro, es obligarse y es decidir, que también toda la vida son decisiones. Y la decisión ¿Quedaste contenta? Diana, claro, ¿quedaste contenta? Esto Yo siempre piensa que hay que mejorar, hay que hacer, o sea, siempre uno va a estar en esa lucha, y como dice Cata, yo procuro, después de publicado, lo presento y ya.
si lo vuelvo a leer, me da un tic, no sé, me estreso. Bueno, Porque pues siempre son algunas citas que uno dice como, pero no, en general, y por respeto también a la audiencia de los lectores, uno trata de juntar unos buenos textos, de la mano también bueno, de aquí de los editores. no vamos a abrir esa reflexión ahora, porque el programa ya se acabó, vamos a escuchar a Palantua, pero quisiera subrayar una cosa. Yo sí creo que la imaginación es un recurso periodístico y creo además, y hablaremos de eso, tu texto tiene mucha imaginación, felizmente. La imaginación no inventa, la imaginación no es para inventarse datos, la imaginación es para interpretar los datos. Y cuando Diana en su texto dice que los guayú tienen alma de camello, eso es un recurso de la imaginación, porque en La Guajira no hay camellos. Es un recurso de la imaginación. Y la imaginación salva los textos. Sin eso, sin imaginación, no habría narración. No una narración poética, no una narración que se detiene en lo que el viento descifra, lo que el viento sugiere. Intentar establecer hacia dónde va el viento y a dónde llega y qué es lo que lleva en su boca el viento es un recurso de la imaginación. Un día hablamos de eso. Paula Antoine, ¿sentiste que descargaste todo allí o algo quedó? Yo quedo con la sensación, Sí, bueno, de que, Catalina decía que su texto es como un antojito para ir a la entrevista, al libro. No sé si este sirva de un antojito para no ir lo a ver es. a Pérez. Espero y lo dejo al gusto del lector. Pero como les mencioné, la intención original de este texto era también una crítica que no había visto, que era a la parte de la historia, a la parte del guión, de estos errores. Y de repente fueron saliendo otras cosas, y un punto muy importante que fue incluso el nombre del texto, que es Emilia Pérez, la santa gentrificadora de los desaparecidos, que era la presencia de este agente externo que es Emilia Pérez, que llega a una asociación, a México, a fundar una asociación de personas desaparecidas, cuando ya aquí en este país llevamos casi 20 años con asociaciones, madres buscadoras, y es lo mismo que pasa con el director, que llega a México a contar una historia, y son símiles que pasan, que es pues eso, una gentrificación, una exotización de estos males que tenemos en el país, que hay que hablarlos, sí, pero hay que saber cómo hablarlos. Entonces, bueno, al escribir este texto fue también descargar como esos cuestionamientos, tanto en la parte técnica, de escritura, del guión, pero también en la parte profunda, en la parte de la historia que se cuenta, en la parte de política, social, que se cuenta. Y bueno, en otro tipo de textos, en crónica, ahorita que estoy aventándome al mundo de la novela, a ver si ahí hablo con Catalina. Bueno, sí, el escribir, el sacar las ideas, el construir estos mundos de la realidad que proviene la crónica, pues digo, a mí me encanta y es genial. Pues, Paula Antoine, yo creo que tu crítica sí es fulminante. Y yo que decía hace un rato, comencé a ver la película y no fui capaz de continuar, no sé si después de leerte vaya a encarar un segundo round. A lo mejor, quizás porque a mí me costó desde un principio esa mezcla de la música y el baile y la cosa en algo que me parecía que no casaba. Tienes razón en la idea de que, bueno, no es que te conceda la razón, pero me siento identificado con vos cuando decís que vienen de afuera para señalarnos lo que nosotros ya sabemos, ¿no? Esa pretensión de redescubrirnos cada tanto y recordarnos quiénes somos como si nosotros no lo supiéramos. En fin, todos estos son pretextos para invitarlos a que vayan a Casa Macondo, y estas historias están ahí servidas para que ustedes las mastiquen, las compartan, las comenten. No tenemos otro propósito distinto que ese, ingenuamente buscar historias para contarlas. Si les gusta el periodismo que hacemos,
Ahí está nuestra Baki, para que nos apoyen. Nosotros en Casa Macondo vivimos de lo que nosotros hacemos. No tenemos padrinazgos bajo la mesa, no estamos afiliados a la defensa de nadie en particular, salvo al oficio de contar historias, lo que además nos encanta y nos hace felices, o algo parecido a la felicidad. Palantua, muchas gracias, un abrazo hasta allá, Ciudad de México. A Diana y Catalina en San Bernardo del Viento, que el viento les siga soplando y les siga diciendo cosas, que la imaginación les sugiera más y más historias. Y a ustedes, nuestros queridos y razón de ser, perdón por el lugar común, pero es así, queridos lectores y oyentes, bueno, y visualizadores de estos videos, que siempre tratamos de que sean cortos, cada vez más cortos. Muchas gracias. Un abrazo para los tres y para todos, y nos vemos en cualquier otro momento. Chao, pues. Gracias, José. Chao. Chao a todos.